lo siento en mis pies, lo siento en el alma y en todo mi ser, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. ¡Ya llegó, fuerte! Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en el alma y en todo mi ser, lo siento en mis manos. Sobre este santo sacerdote, Señor, que sea palabra tuya, Señor, que sea palabra de fuego, Señor, que sea palabra que llene nuestras esperanzas e inyecte más nuestra fe, Señor. Te lo pedimos, Señor, en nombre poderoso, Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estamos muy contentos de compartir con ustedes. Yo estoy en una parroquia en la ciudad capital, la parroquia Santa María la Antigua. Algunos flyers de lo que hacen las redes de la parroquia, para que puedan conocer un poco de lo que vivimos allá. En la parroquia también está la comunidad Misioneros de Jesús, ¿no? Y bueno, estamos aquí, para vivir, para compartir la fe, ¿no? A veces nosotros vivimos de pensar, no adelantarnos a las circunstancias, ¿no? En esta noche hay una cosa que Dios nos pide, ¿no? Y yo lo sentía fuerte en mi corazón, y yo sé que también algunos de ustedes lo sienten, ¿no? Y es dejar a Dios ser Dios. Dejar a Dios ser Dios. Eso es muy importante en nuestra vida. Nosotros los cristianos católicos debemos de vivir esto. Dejar a Dios ser Dios. Y una de las formas de dejar a Dios ser Dios es estar atentos, ¿no? Atentos al paso de Dios. En esta noche, a través del rosario, a través de la alabanza, a través del carisma de esta comunidad, la maravillosa Misioneros de Jesús, a través de la palabra, a través de la oración, de la presencia de Jesús, de la intercesión de nuestra Madre, de la fuerza del Espíritu, de esta corriente de gracia, Dios va a pasar de una forma muy especial, lo está pasando ya por nuestra vida, ¿no? Pero tenemos que dejar y estar atentos, ¿no? Para el paso del Señor. No sabemos en qué momento Dios va a pasar por tu historia, si en un canto, si en una palabra, si en algún signo, si en la Eucaristía, en algún momento Dios va a pasar. Y cuando va a pasar va a hacer cosas hermosas. Eso es lo que tenemos que esperar en esta noche, bendito sea Dios. Y yo espero también eso, ¿no? Que Dios pase por mi corazón. Bueno, yo no solo vengo como a traer un mensaje, ¿no? Yo también vengo a encontrarme con Jesús aquí. Porque ese es lo que a veces vivimos en la iglesia, ¿no? Bueno, el Padre viene, el Padre que viene, ¿qué carisma tiene? Bueno, el Padre que viene los tiene todos, porque es cristiano. El cristiano tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no diga ningún carisma a nadie, bendito sea Dios. Pero a veces lo vivimos de una forma consciente o inconsciente, ¿no? A veces vivimos un amor consciente de las cosas de Dios, del poder de Dios, de la gracia de Dios, de lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida, de lo que Dios puede hacer a través tuyo, en tu realidad, en tu historia. Y eso es lo que en esta noche vamos a pedir al Espíritu Santo, ¿no? Que derrame un amor consciente, porque el amor ya está. ¿Cuántos bautizados hay aquí? El bautizado está lleno del Espíritu Santo. Amén. Estamos llenos, el bautismo te dio el Espíritu Santo. Pero a veces el Espíritu Santo está, vamos a decir, está libre, está, vamos a decir, está de una forma activa dentro de ti. A veces el Espíritu Santo, como dice San Pablo, a veces está triste, ¿no? Está allí, esperando que tú le des: Espíritu Santo, eres mi Dios y mi Señor, haz lo que quieras hacer en mi vida. En esta noche vamos a pedir más de esa gracia de Dios, ¿no? Y la que hace, ya les digo, es la espada del Espíritu. Efesios 6 nos dice eso, ¿no? Dice: hermanos, abracen el escudo, dice, el escudo de la fe, donde se apagan los dardos incendiarios del enemigo. Pero también dice: tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es muy importante, ¿no? A veces el mundo, las circunstancias, las noticias, a veces nuestras realidades familiares, laborales, realidades a veces de nuestras comunidades, personales, diagnósticos médicos, tantas cosas que nos pasan, ¿no? Nos hablan muchísimo, están así haciendo un bla, 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 bla. Nos están hablando, ¿no? Nos están dando a veces una catequesis negativa. Nosotros tenemos que buscar la fuerza de la palabra, porque la palabra de Dios es la palabra que es. Jesucristo habla a la iglesia el mismo ayer, hoy y siempre, haciendo lo que hizo, hace más, lo hace en esta noche, ¿no? Entonces a veces hay que no solo tomar el escudo de la fe, sino tomar la palabra, ¿no? Porque con la espada del Espíritu, que es la palabra, vamos a darle tremenda paliza al enemigo. Amén.
Dale el aplauso, la gloria a Dios. Y está tomada de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, ¿no? Los que trajeron Biblia, como ya saben, en la cita es a partir del capítulo 1, versículos del 1 y siguientes, ¿no? Y dice esta palabra: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, encargado de anunciar la promesa de vida que está en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice: doy gracias a Dios, a quien como mis antepasados rindo culto con una conciencia pura, cuando continuamente, noche y día, me recuerdo de ti en mis oraciones. Al acordarme de tus lágrimas, siento vivos deseos de verte para llenarme de alegría, pues evoco el recuerdo de la fe sincera que tú tienes, fe que arraigó primero. Recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Piensa que el Señor no nos dio un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de caridad y de templanza. Fíjense la reflexión de la Iglesia Católica cuando el Concilio Vaticano II retoma, dice, la Iglesia se pregunta a sí mismo, ¿no? ¿Quién soy? Porque había problemas de increencia, porque habían problemas de guerras, porque aquellas instituciones que daban consistencia a las personas, como la familia, el matrimonio, estaban en mucha cuestión, en mucha batalla. La Iglesia se plantea sobre su misión. La Iglesia Católica se pregunta: Iglesia Católica, ¿quién soy? Y se reúnen todos los obispos del mundo y se dicen: bueno, para responder esa pregunta hay que ir a las fuentes. ¿Y cuál es la fuente principal? La palabra de Dios. Yo quiero que le digas al que tienes al lado: ve a la fuente. Grandemente nuestra iglesia está pidiendo al cristiano, le está pidiendo al católico eso, que nosotros volvamos a la fuente. Fíjense, con el Concilio Vaticano y los documentos que tiene, como por ejemplo la Sacrosanctum Concilium, que habla de la renovación que se da en la iglesia y que se da en el creyente por la fuerza del mensaje, por la fuerza de la palabra. Y esta reflexión de la iglesia dice que cuando en la asamblea se proclama la palabra de Dios, es el mismo Cristo quien habla. Nosotros a veces, cuando está la presencia eucarística de Jesús, ¿no? Cuando adoramos a Jesús, obviamente es la presencia, es el regalo más grande, el tesoro más grande de nuestra iglesia, es la Eucaristía. Pero cuando se está leyendo la palabra en la Eucaristía, también en la misa, la proclamación del Evangelio, es Cristo que habla y hay una presencia idéntica. Entonces nosotros tenemos que aprender a amar a Jesús palabra. Ustedes tienen a Jesús palabra, lo ven en el teléfono, hay que traerlo siempre, hay que llevarlo, ¿no? Porque esa es tu espada. Esa es tu espada, hermano. Usted va a vencer al enemigo, usted va a vencer la enfermedad, usted va a vencer los problemas, usted va a vencer todo lo que le está desanimando. Usted quiere vencer todo lo que está robándole la alegría, pues saque la espada. La espada es la palabra de Dios, bendito sea el Señor. Hay que tenerla. Yo en Panamá le hago mucha broma a mis fieles, porque hay un lugar allá donde venden muchas como repisas, atriles para poner los libros. Son decorativos, son muy bonitos. Entonces yo digo que la gente que tiene la Biblia en ese atril bien bonito, ¿no? Y está allí, pues, pero no la manejas, Jesús palabra hay que tenerlo entre manos, hay que aprender a hojear esa palabra, ¿no? Es un plato fuerte que, bueno, hay que de verdad nutrirse de eso, porque ahí está la verdad, la gracia y la vida. Esta palabra que nosotros hemos escuchado tiene esta máxima, ¿no?, que nos convoca en esta noche, en esta experiencia de fe: avivar el don de Dios. ¿Y el don de Dios cuál es? Es el don del Espíritu Santo. El don de Dios es la gracia del bautismo. El don de Dios es ese Dios mismo que está dentro de ti, lo que nosotros llamamos la unción de Dios. La palabra de Dios, cuando nosotros vamos a ver la experiencia cristiana, se está diciendo, ¿no?, Jesús, para dar ese regalo después de su pasión, de su muerte, de su resurrección, envía a los apóstoles que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que tengan el don del Espíritu. Ese es el don más grande que podemos tener, el don del Espíritu. Nosotros, el don de ser hijos de Dios. No somos cualquier cosa, nosotros no estamos a merced de lo que diga el mundo. Tú no estás como un barco ahí a la deriva, porque donde sople las olas, los vientos, o donde te lleve la ola.
No, tú tienes un plan, tú tienes un propósito. ¿Por qué? Porque eres hijo, eres hija de Dios. Pero el plan de Dios, si bien es cierto, subsiste por siempre, pero Dios también respeta nuestra libertad. Si nosotros dejamos apagar el don, dejamos que el plan de Dios, que la gracia de Dios se frustre, pues no vamos a ningún lado. Por eso en esta noche lo más bonito es recibir una buena noticia. Lo más hermoso es que en esta noche ya el poder de Dios está trabajando dentro de ti. Lo más hermoso es que en la mente, en tus estructuras mentales, en lo que está pasando en tus sentimientos, incluso en lo que pasa por tu cuerpo, Dios está derramando una gracia para levantarte, para hacerte nuevo, para darte una forma de vivir nueva, para aumentar tu fe, para restaurarte, para que en esta noche, cuando tú y yo vayamos a nuestros lugares a descansar, no vayamos vacíos, sino que vayamos llenos de la gracia de Dios renovada en nosotros. De un amor consciente. Avivemos, dice esta palabra, aviva el don de Dios en ti. Hermanos, para ver la gracia de esta palabra tenemos que ir un poquito al contexto de ella. Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo era un joven, ¿no? Había sido iniciado en la fe. Y San Pablo había impuesto las manos sobre él, le impuso las manos. Ustedes saben que en la iglesia la imposición de las manos significa transmisión del don del Espíritu Santo. Jesús dio esta potestad a sus apóstoles y a los apóstoles, a los sucesores, y así sucesivamente está en la iglesia, ¿no? Y por eso pues los sacerdotes se nos ordena de esa manera. La forma como Dios transmite la unción sacerdotal es por la imposición de manos. ¿Y cómo Dios lo transmite a ustedes? Por el bautismo. Cuando el sacerdote bautiza, cuando le pone el santo crisma, dice, no, tú eres cristiano ya, eres un ungido. Eres un capacitado, eres una persona que tiene ya a Dios dentro. Y eso es lo que significa cristiano, significa aquel que por la cruz está capacitado para vencer y para grandes cosas. Esa es una verdad de fe. El catecismo de la Iglesia Católica habla muchísimo de esto, ¿no? Cuando habla de la fe, ¿no? El catecismo invita a que la fe para nosotros sea una respuesta a Dios que está dentro de nosotros, a Dios que te habla, a Dios que se revela, a Dios que no tiene ojos en esta noche sino para ver tu historia, a Dios que no tiene sino, como dice el profeta Oseas, no te ha traído este lugar con hilos de amor para hacer una obra de renovación en cada uno de nosotros. Bendito sea Dios. Dios tiene eso, pero esa llamada de Dios, esa atracción, esa seducción amorosa que Cristo hace a través de la palabra, a través del Espíritu que nos convoca y nos invita a avivar el fuego, el don de Dios, necesita una respuesta. Por eso Pablo le escribe a Timoteo de esta manera. Pero fíjense, Pablo no escribe desde un resort así, desde una playa ahí acostado, ahí con toda la comodidad del mundo. Pablo escribe desde la cárcel. Pablo escribe desde la experiencia de la prisión y consciente de que pronto lo iban a matar por la causa de Jesucristo. Entonces a mí me cuestiona mucho esto, ¿no? ¿Cómo este hombre puede invitar a avivar el don de Dios? ¿Cómo este hombre puede de verdad inyectar tanta fe en Timoteo, que fue engendrado en la fe por él mismo? Porque él le transmitió el mensaje de Jesucristo. ¿Cómo Pablo invita a perseverar en esta fe, sabiendo que su destino ha sido la cárcel, la prisión, la persecución y que va a ser la muerte? Entonces yo digo, este hombre ha vivido una experiencia de Dios a otro nivel. Este hombre, cuando iba de camino, ustedes saben la historia, no, él iba de camino a Damasco para buscar cartas, para terminar de destruir al cristianismo naciente. Y en ese camino Jesucristo resucitado se aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesucristo Nazareno, a quien tú persigues. Y eso lo derribó de toda su soberbia y lo transformó. Yo me imagino cómo sería esa aparición de Jesucristo, ¿no? Que le transformó y que le dio una convicción firme, que no importaba hambre, las palizas que se llevó, los naufragios, la persecución, la cárcel, incluso la muerte misma, no dejaban que este hombre, con un fuego, con una unción poderosa, hablaba de que vale la pena creer en Jesucristo. Por eso cuando nosotros nos encontramos con la Eucaristía, o cuando oramos al Espíritu Santo, cuando nos reunimos en comunidad, es el mismo Dios que se nos revela. Ese mismo Dios, ese mismo Jesús, Dios y hombre verdadero, es el que se nos aparece. ¿Para qué? Para impregnarnos de esa convicción, para darnos esa fe carismática, esa fe que mueve montañas, para darnos esa fe teologal también, que es la que nos une a Dios, para que no dudemos, para que no vacilemos.
Es la experiencia de Dios resucitado, de Cristo resucitado en medio. Es lo que Pablo vio, y por eso Pablo no duda en decirle: Timoteo, no te desanimes. Yo imagino, y así es, ¿no?, en la experiencia del cristiano, ¿no?, todos tenemos siempre la experiencia del primer amor. Es decir, yo lo puedo hablar de mi experiencia, ¿no? Cuando yo me ordené sacerdote, al principio pues eso es como una luna de miel, hermano. Tú estás como en una luna de miel, gozoso, y quieres celebrar y tal, pero cuando pasan los años, lo que tú estás tratando no es fácil, es problemas, son todo esto y va desgastando a uno. El matrimonio es el primero todo es amor, pero después cuando baja todo lo que la efusividad y todo esto del cariño, de los afectos, no se dan cuenta que queda el verdadero amor y piensan que para perder la emoción se pierde el amor. Y entonces se apaga, ¿no? Se apaga. Así mismo es cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando venimos a una comunidad. Al principio todo nos suena novedoso y sentimos la presencia de Dios. Y Dios a veces cuando oramos nos da sus consuelos. Oramos al Espíritu Santo y tú sientes qué bueno, qué rico se siente en el corazón. Pero llega un momento que tú vienes a la Eucaristía y no sientes nada. O llega un momento que en la comunidad no te dice nada lo que haces. Estás perdiendo el primer amor. Se está apagando el don de Dios. Entonces Pablo es un hombre experimentado, es un hombre probado, es un hombre que no puede hablar con propiedad. ¿Por qué? Porque a pesar de todos estos problemas, el don de Jesucristo se mantiene en él. A pesar de toda esta adversidad, el poder de Dios sigue obrando maravillas a través de él, aunque esté en la cárcel. Y Pablo le dice: oye, ten cuidado, eres un muchacho, ten cuidado, que no se apague ese don de Dios. En esta noche preguntémonos a cada uno de nosotros, ¿no?, sobre un espíritu que hay a veces en la iglesia, que hay a veces en el cristiano, y es el espíritu de la tibieza. Esto es una cosa muy, vamos a decir, como un mensaje subliminal, como una experiencia subliminal que pasa en el mundo, porque viene entrando como algo silencioso, no va entrando a nuestra vida, va entrando a nuestra experiencia cristiana, así ve, suave, lento, y usted no se da cuenta, y cuando usted se da cuenta está tibio, ya está. Pero en esta noche el Espíritu Santo, gloria a Dios, nos alerta para que seamos mucho más que vencedores. Amén. Dale un aplauso al Señor si tú lo crees. El secreto del adversario es no darse a conocer, no darse a entender. Y esa es mucha de nuestra respuesta, ¿no? Uno dice: ¿por qué? Uno dice: ¿pero qué es lo que me pasa? Y la gente viene desesperada: Padre, ¿qué es lo que me pasa? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué eso no cambia? Y así mismo caen proyectos de la sociedad, de la familia, incluso en la iglesia, de sacerdotes, de hermanos de comunidad. Se cae el proyecto porque se apaga. ¿Por qué? Porque entró la tibieza. Pero en esta noche, en el nombre de Jesús, descubrimos esto. Se podría definir tibieza como una carencia del fervor en el amor. Al comenzar se amaba, pero ese amor ha decaído. Algo similar sucede en el sacerdocio, en los matrimonios. Algo similar sucede en las comunidades de vida, en las parroquias. Al principio se siente un gran amor, o por lo menos se cree que es un gran amor, y con el tiempo a veces decae el fervor. Entonces comienza a reinar la tibieza, ¿no? En nuestra experiencia cristiana la tibieza consiste en un relajamiento espiritual. A veces nosotros estamos así, yo que no podemos, una desazón tenemos, una especie de incomodidad existencial. Nada nos contesta, si tenemos mal y si no tenemos también, y no eres feliz. Y tú comienzas a decir: Dios mío, ¿qué me pasa? Y Dios, me imagino que estará ya diciéndote: tú sabes bien lo que te pasa. Es hora que lo digas, que le pongas nombre a lo que pasa. A veces pueden ser otras cosas, ¿no? Pero a veces puede ser eso de la tibieza, ¿no? Miren lo que puede pasar, ya frena las energías de la voluntad. La persona, usted como persona lo hace en dos grandes columnas: la voluntad. Usted pone el despertador a las 5:30 y el despertador sonó y usted dijo: en 10 minutos me levanto. Tu voluntad está débil. Tú sabías que la mayor bendición era levantarte a esa hora, o a las 4:30, 4:30.
Sí mismo, tú dices, la mejor a las 4:30, ¿no? Ay, ya voy a 10 minutos más mientras los otros hermanos se levantan. Mientras van alabando a Dios, yo voy. Esa voluntad no está fortalecida. San José María Escrivá de Balaguer habla del minuto heroico, ¿no? Cuando es a las 4:30, arriba es a las 4:30 y comienza a alabar a Dios. Pero cuando la voluntad no está, cuando hay tibieza, se frenan las energías de la voluntad. Y esto es en un ejemplo, bueno, importante, pero bastante sencillo. Imagínense ustedes a nivel de pecados, a nivel de consentir, a nivel de apartarnos de Dios. Eso ya son cosas muy fuertes y graves y pueden ocasionar graves problemas, ¿no? Tú tienes una tentación, el enemigo te ha puesto una cáscara de plátano allí y la voluntad tuya dice, no pases por allí porque si pasas... Y usted, nada, pues la voluntad va y, ¿por qué voy a hacer? Pues, va al suelo, golpe. La voluntad sabe, pero no está fortalecida para decir no a lo que desagrada. Eso es tibieza espiritual. También inspira horror al esfuerzo, dice. Imagínese eso. Todo lo que significa un esfuerzo. Bueno, tengo que orar más, tengo que ayunar. Tú dices, Dios mío, eso es algo horrible, yo no voy a poder. Al esfuerzo le pone como el horror, es algo... Dice, y retarda pesadamente los movimientos del vivir cristiano. Retarda pesadamente los movimientos del vivir cristiano. Todo lo que significa dinamizar la vida cristiana es como, wow, yo no puedo hacer esto, eso es muy difícil. Pero en realidad todo está aquí. La comunidad Misioneros de Jesús para mí ha sido una mediación muy grande, ¿no? Porque, miren, a veces la palabra está muy en teoría, ¿no? Y lo que hace que la palabra de Dios salga del cuento es la fe. Por la fe en la palabra, lo que dice, eso se sale del cuento y el poder de Dios se comienza a derramar en la vida. Comienza a activar, a renovar el matrimonio. Comienza a reconciliar lo que tú sientes que es irreconciliable. Comienza a renovarte en la mente. Y a través de esta comunidad, en un retiro, yo encontré Romanos 12:1-2. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Así es, hermanos. Nosotros a veces sentimos toda esta, ¿no? Todo esta, como que todo está, yo no puedo, este movimiento del cristiano se hace pesado. Eso está aquí nada más, o acá. Pero no es la realidad. Porque la realidad es que Cristo vive, hermano. La realidad es que el Espíritu Santo está libre en la iglesia. La realidad es que tú estás llamado a grandes cosas y Dios no te abandona. La realidad es que Dios tiene un propósito para ti. Dios no descansa, dice la Biblia. No duerme ni reposa el guardián de Israel. Tu Goel no reposa. Pero si tú y yo tenemos una venda, tenemos una especie de sordera o ceguera espiritual, lo que es el efecto de la tibieza, nosotros nos vamos a ver en un estado de ánimo que no es la realidad. Yo recuerdo mucho, ¿no? en la carta en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Cuando Pedro está en la cárcel. Cuando Pedro está en la cárcel, dice, pusieron 2 soldados, lo ataron con cadenas y los cerraron como en 3 niveles, lo guardaron allá. Y el ángel del Señor, dice, llega, ilumina la celda y le dice, Pedro, vístete, levántate que vas a salir libre. Y él se levantó, se puso el manto y atravesó la primera puerta. Y así la segunda y la tercera. Y cuando él iba en ese camino, él pensaba que era mentira. Él pensaba que era una visión. Muchos de los cristianos a veces vivimos así, pensando que esto es una visión. Pero hermanos, yo quiero que tú en este momento le digas al que tienes al lado, bienvenido a la realidad. La realidad es esta, ¿no? La realidad es que estamos en el lugar donde Dios hace maravillas, donde Dios renueva, donde Dios restaura, ¿no? Esa es la verdadera realidad. A veces la gente siente que la realidad es allá afuera. No, nosotros vivimos la realidad aquí. La realidad que tiene que contar, la que tiene que importar, que es la de Dios. Para vivir una realidad de Dios allá afuera. Muchos seres humanos están haciendo este proceso al revés. Viven una realidad, se llenan de todo el conocimiento del mundo y cuando vienen aquí vienen muy llenos de dudas, muy llenos de dificultades, ¿no? Y nunca van a ver la gloria de Dios, nunca van a ver un cambio, nunca van a ver una transformación, nunca van a ver la alegría, nunca van a ver renovados sus proyectos. Por eso, ¿por qué? Porque el alma está tibia. Hermanos, hay una cosa importante, aviva el don de Dios en ti. Avivar la presencia de Dios, renovarte como cristiano, renovar tu identidad, tu presencia,
tu experiencia cristiana, renovar tu experiencia familiar, de comunidad, también los hermanos misioneros de Jesús, tiene que traer a nosotros un alto grado de responsabilidad, ¿no? Hermanos, este apagamiento que se da, ¿no? Cuando se apaga el don de Dios, o sentimos que se apaga, o lo que llamamos la tibieza espiritual, no viene al alma por sorpresa. Cometen, dice, la tibieza no está en las almas por sorpresa. Cometen algunas faltas o imperfecciones y enseguida se humillan y reaccionan. Esto es miseria humana, sino más bien estriba en esos estados de indiferencia ante el bien. Tibios son los que pierden toda sensibilidad espiritual y adolecen de posibilidades para reaccionar contra el mal o la imperfección, viviendo en ella toda la tranquilidad y el gusto que viven los peces en el agua. Nosotros en Panamá decimos algo, ¿no? Que camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿no? La palabra de Dios dice con gran fuerza, ¿no? Dice, despierten, dice. Es hora de despertarse del sueño. Yo siento que en la iglesia, ¿no? A través de la espiritualidad y de muchas comunidades, siempre hay una especie de avivamiento, de renovación, ¿no? Lo que a través del Concilio Vaticano II y tantos otros enseñanzas, ¿no? Del magisterio de los papas de la iglesia, ahora con el Papa Francisco, se está llamando a avivarnos, a renovarnos en el don de Dios. En esta noche, si nosotros tenemos esta conciencia, ¿no? Podamos pedirle al Señor, ¿no? Remedios contra esa tibieza, ¿no? ¿Cómo uno puede hacer para salir, ¿no? de esta dificultad, ¿no? Y una de las cosas el primer remedio es lo que tú has hecho en esta noche, venir a la presencia de Dios. Amén. Eso es lo mejor, tú estás en el mejor lugar en esta noche. En el mejor lugar del mundo entero tú estás aquí, en presencia de Dios. El primer remedio es buscar a Dios. La forma de acercarnos, ¿no? A avivar el don de Dios en nosotros es buscando a Dios. Hay muchos seres humanos que viven, ahora que estamos aquí en este clima tan rico, ¿no? Para nosotros, para mí es frío, ¿no? La diferencia, ¿no? Por acá, bueno, es como que tenga frío y tiene una hoguera allí y no quiere acercarse. Muchos seres humanos viven así, está la hoguera pero no se quieren acercar. En esta noche tú has venido a la hoguera espiritual para que el fuego del Espíritu Santo reincendie tu vida, bendito sea Dios. Para que tú en esta noche agarres un impulso nuevo. Fíjense que no es el esfuerzo tuyo, no es lo que tú quieras que pase, no es lo que tú de verdad planifiques o te imagines, o no son las expectativas, sino lo que cuenta es que en presencia de Dios grandes cosas suceden si uno deja a ese Dios ser Dios. Si uno por la fe le dice, Señor, haz lo que tú tengas que hacer, ¿no? Si así como decimos en los misioneros, no eres capaz, Señor, para ti no hay imposibles. Si tú y yo elevamos ese clamor y esa actitud de vida, es decir, acercarnos a Dios, nos vamos a dar cuenta que la tibieza, que esa renovación, que ese avivar el fuego de Dios en medio de nosotros, la solución es Dios mismo. Solo la gracia de Dios nos hará salir del desánimo. Dios deberá iluminar la mente al dirigido, ¿no? Quien es el objetivo de su misericordia, que sea nosotros en esta noche. Dios ilumina nuestras mentes, ¿no? Para que nos demos cuenta cómo realmente estamos. Mucha gente le da miedo eso, ¿no? Le da miedo pedirle a Dios una conciencia de cómo estoy. Nadie va al médico sin saber dónde le duele, por lo menos. Y lo primero que el médico le dice es, ¿qué sientes? ¿Cuáles son tus síntomas? Y tú le dices, pues me duele la cabeza, el estómago, y de acuerdo a eso te va a prescribir para que te cures. Asimismo, esto tú y yo venimos hoy, le tenemos que reconocer delante de Dios. Reconocer, Señor, en esto yo estoy tibio, Señor, en esto yo he dejado eso, ¿no? Y Dios que escucha tu oración, dice la palabra, ¿no? Dios que conoce lo secreto, Dios que ve en lo secreto te va a recompensar en esta noche, llenándote, fortaleciéndote, avivándote, restaurándote, ¿no? Otro remedio, por supuesto, es volver a amar como se amó. Mucha gente no cree esto posible, pues entonces no es misionero de Jesús. Para nosotros creemos que todo es posible en el nombre de Jesús. Hay que creer que uno puede volver a amar como se amó antes. Ese es un remedio para volver a avivar el don de Dios en nosotros. ¿Sí? Uno tiene que de verdad cuestionar. Todos tenemos que cuestionarnos en esta noche y preguntarnos, ¿no?, cómo pueden ir mejor las cosas.
Tenemos que a través de la palabra, de la oración, de la vida en comunidad, de los sacramentos, redescubrir aquel amor de los inicios, el de la vida matrimonial, el de la vida sacerdotal, el de la vida en la comunidad, en tu comunidad de vida. Y hay que poner metas nuevas en el nombre de Jesús. En esta noche tú ponte una meta nueva en tu casa, en tu comunidad, hermanos misioneros, que te pónganse metas nuevas. Yo me pongo metas nuevas también. Hay que ponerse metas nuevas en nuestra relación, en nuestra vida, en nuestra oración, hermanos, en nuestra entrega a los demás. Pongamos pequeñas metas para lograr que ese amor que no ha muerto se avive, se restaure, ¿no? Vuelva a arder como una llama, incendiando nuestro corazón nuevamente, ¿no? Dice la palabra, ¿no? Apocalipsis, el capítulo 2, el versículo 5 dice esto, ¿no? Dice, date cuenta pues de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera, vuelve al amor primero. Otro remedio más para avivar ese don de Dios es la vida de oración y una vida ordenada según los valores de Dios, los valores cristianos. Si nosotros no tenemos oración, no podemos lograr casi nada. Dios tiene misericordia, Dios no nos abandona, pero la oración es el punto de contacto con Dios. La oración es como cuando uno ama a alguien y tú buscas dialogar con esa persona, encontrarte con ella. Es como cuando el amado le habla a la amada y la amada al amado. Es una relación recíproca, hay comunicación. Si nosotros no oramos, estamos troncando, estamos obstaculizando, estamos bloqueando toda vía de comunicación con Dios. Y ya les digo, hay una cosa que se está pidiendo muchísimo en la espiritualidad de nuestra Iglesia Católica y es orar con el corazón. ¿Cómo puedo orar con el corazón? Hay que tomar la palabra y dejar que Dios diga mi corazón y que yo pueda responderle. Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla de la fe, dice: la fe es respuesta del hombre a Dios que se revela. Si Dios te habla en esta noche, ¿tú qué le vas a decir? ¿Cómo le vas a responder? Si esta palabra está tocando tu corazón, si la unción del Espíritu que se mueve en este bendito lugar está llamando, está reclamando de ti una respuesta, que tú te levantes, que tu vida se vuelva a dinamizar. ¿Qué vamos a hacer? No podemos dejar a Dios en visto, ¿no? Como se hace ahora en los WhatsApp y todo esto, ¿no? Que llega el mensaje, bueno, ahora no, y quedan los ganchitos azules. Con Dios no podemos hacer eso. A Dios hay que darle una respuesta y la fe es tu respuesta. Señor, yo creo. Señor, levántame. Señor, yo sé, creo, espero, confío que no me vas a dejar en lo que me está drenando de la felicidad, en lo que está corroyendo el proyecto, la gloria de Dios en mí. Es muy importante en una vida de oración. Dice, el alma que está apagada, tibia, se le recomienda una vida de oración y de sacramentos, ¿sí? Hay que buscar eso, ¿no? Santa Teresa decía que ella tuvo un momento de aridez muy grande, ¿no? Ella iba al Santísimo y no decía nada, pues ella sentía que Dios no le hablaba. Y ella iba a la capilla del Santísimo y se ponía a contar los ladrillos, 1, 2, 3. Pero ella decía algo: Él me mira y yo le miro. Y es como el que va al sol, ¿no? El que va al sol, aunque esté nublado, algo de ese sol va a adorar, va a traspasar las nubes, ¿no? Esos rayos de ese sol y te va a calentar, te va a quemar. Hay una de las cosas que nosotros los cristianos católicos tenemos mucho miedo y es al Dios de la historia de la salvación. El Dios revelado en Jesucristo es un Dios de la historia de la salvación. El Dios revelado en Jesucristo no es un Dios de magia, donde te va a decir, bueno, en esta noche y todo se arregló. El Dios de Jesucristo en esta noche te va a llenar del poder más grande para que tú puedas lograr todos sus proyectos en tu historia. Pero hay que avanzar con Él, con su palabra. Fíjense, hermanos, que una de las gracias más hermosas que uno puede tener es un testimonio. Todos debemos tener un testimonio, porque el testimonio es tu garantía para cuando vengan las dificultades. Yo recuerdo una vez, le decía a los hermanos en el compartir, la parroquia donde yo estaba estaba muy deteriorada, ¿no? Y comenzamos a hacer obra. La comunidad no es una comunidad, vamos a decir, económicamente con mucha fuerza. Y yo quería para Dios lo mejor. Y yo recuerdo que empezamos con mucha fuerza, pero no habíamos llegado ni a medio camino y se acabó el dinero.
Y todos quedamos mal porque decíamos no vamos a tener ni el anterior, aunque estaba mal, ni este nuevo porque no está ni en la mitad. Y yo comencé a hacer toda clase de planes y proyectos de incurrir en préstamos y deudas para acabar la iglesia. Pero estando con la comunidad en un retiro, Dios me dio esa palabra, ¿no? Que Dios provee si tú caminas, ¿no? Es decir, ora y labora, es decir, a Dios rogando y con el mazo dando. No es que no vamos a hacer nada y que Dios venga con un maletín. Hay que seguir trabajando, pero Dios iba a honrar la fe de la comunidad. Y la comunidad se puso de acuerdo y comenzamos a orar y la obra está casi terminada. Bendito sea Dios. Sin ningún compromiso económico. Pero Dios ha sido providente, ¿no? Dios ha sido providente porque Dios provee para las obras buenas. Pero el paso está, querido hermano, en que tú y yo pongamos en riesgo nuestra circunstancia en las manos de Dios. En esta noche, pidámosle a Dios eso, ¿no? Que a través de nuestra vida de oración, nosotros podamos poner en el riesgo de poner en manos de Dios nuestra vida, nuestros proyectos. A veces no nos atrevemos a dar un paso, ¿no? De reconciliarnos porque pensamos que Dios es garantía de eso. A veces no nos atrevemos a hacer más obras o arriesgar más por la cosa de Dios. La Biblia dice, uno de los salmos dice, no, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Y a veces la gente piensa que uno tiene que probar a Dios. Y a Dios no hay que probarlo. Dios en Jesucristo nos ha dado lo más grande, su propio poder, su vida misma, su Espíritu Santo. Los que tenemos que probarnos somos nosotros. En esta noche pon tu vida, asume el riesgo de la fe. En esta noche toma una decisión radical, ¿no? De fe para Dios. Así podemos avivar este fuego, ¿no? Buscando de verdad en la oración, en los sacramentos, en una mayor espiritualidad, en una mayor entrega a Dios y sobre todo buscando la escala de valores cristianos. Allá afuera hay valores, no hay prioridades, hay cosas que a veces nosotros no tenemos la fuerza, ¿no? Nos cuesta mucho ser testigos de Jesucristo. A veces nos quedamos callados, a veces nos da miedo hablar de Dios. Pon ese valor de Jesucristo en primer lugar y veremos de verdad el incendio de Dios en nuestro corazón. Necesitamos, hermanos, llevar una vida más ordenada, poner prioridades según el reino de Jesucristo. Hay que buscar de verdad esta experiencia, ¿no? Respecto a las cosas que a veces nos traen mal, ¿no? La tibieza, el don de Dios no se apaga porque se apaga, ¿no? Se apaga porque nosotros mismos vamos consintiendo cosas. Si en esta noche el Espíritu Santo te pone a ti en tu corazón cosas que tú dices, esto está apagando el don de Dios, tú puedes decir, en tu nombre yo renuncio, Señor. En tu nombre yo me aparto de eso. En tu nombre yo te pido eso, ¿no? Que restaures mi vida. Fíjense, hermanos, que uno tiene que preguntarse, ¿no? Y fuera bueno decirnos, después de todo, ¿por qué yo tengo que avivar el don de Dios en mí? ¿Por qué es importante, no? La palabra de Dios, ¿no? En los Hechos de los Apóstoles habla algo muy importante, ¿no? El mundo necesita de ser testigos de Cristo resucitado, ser hombres de verdadera fe. San Cirilo de Jerusalén, ¿no? En el 390 habla de dos fe. La fe teologal, la fe como la virtud teologal que nos permite unirnos a Dios, y habla de una fe renovada, carismática, la fe que mueve montañas. Esa es la fe que se necesita para ser testigo de Dios. A veces nosotros nos movemos solamente en nuestro ambiente, pero Dios tiene mucho más allá, ¿no? La palabra dice, ensancha tus tiendas porque lo que viene es más grande, ¿no? Dice el profeta Isaías. Necesitamos avivar el fuego de Dios, ¿no? Para ser testigos del poder de Dios. Necesitamos que se avive el fuego de Dios en nosotros. ¿Para qué? Para poder creer nosotros y ayudar a que este mundo crea en el que ha sido enviado. Porque para eso somos enviados, para eso vivimos esta experiencia de ser misioneros de Jesús. Es necesario que se avive en nosotros el don de Dios para vivir la voluntad de Dios como María. Si hay una espiritualidad, el catecismo de la iglesia habla de la fe, al modelo más grande que pones a la Virgen. Habla de Abraham, que es el padre en la fe, porque contra toda esperanza le creyó a Dios, pero de María dice que es modelo perfectísimo, ¿no? De fe. ¿Por qué? Porque le da esta, ella vive el fiat, siempre hágase su voluntad.
Nosotros tenemos que vivir ese avivamiento. ¿Para qué? Para estar en la voluntad de Dios. Para que cuando nosotros en la Eucaristía decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, para que podamos vivir ese aquí en la tierra como en el cielo. ¿Por qué nosotros tenemos que en esta noche pedirle a Dios que avive el poder de Dios, el don de Dios? ¿Para qué? Para que podamos dejar que el poder de Dios actúe en nosotros. Muchas veces nuestra vida se desgasta por eso, porque son nuestras fuerzas. Y no son nuestras fuerzas, son las fuerzas de Dios. Pero a veces estamos tan apagados que no creemos que Dios pueda hacer mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Una vía principal en Panamá y estamos evangelizando, ¿no? Y en el momento que yo estaba predicando, yo sentí un golpe así, como si me hubieran golpeado aquí. Y yo comencé a sentir dolores y dolores y dolores. Comencé a ir al médico, como casi 2 meses yendo al médico. Casi todo, el tiempo, un mes, la cuaresma, casi todo el tiempo de cuaresma pasé en médicos y me diagnosticaban úlceras, que si era no sé qué, que si era piedra en los riñones, que si era no sé, miles de diagnósticos, parásitos, una cantidad de cosas. Yo les digo que yo en la casa tenía una bolsa de medicamentos que parecía una piñata de cumpleaños. Y cuando se llegó la Semana Santa, los dolores ya eran horribles y ya no podía estar. Y me acuerdo que yo lo único que le pedí al Señor, Señor, déjame honrarte con la fe de yo poder celebrar. Los médicos dijeron, te tiene que hospitalizar. Yo dije, me voy a hacer bastante obstinadito, señor doctor. Yo voy a hacer mi periodo de todo el día hasta las 4 o 5 de la tarde, donde yo tengo las celebraciones de Semana Santa, y después yo voy a volver a hacer el reposo como hay que hacerlo. Y un médico dice, tú debes tener un cólico biliar, no, y me manda a hacer una resonancia. Y resulta que las venas que iban al hígado, todas estas venas estaban de verdad colapsadas, todo era un coágulo inmenso, como si hubiese tenido un accidente. Y el médico me dijo, tú esta noche te puedes morir. Así que padre, te lo voy a hablar serio, tú reza todo lo que tienes que rezar, porque estás, en esta noche, tus órganos se van a morir. Lo único que te podemos medicar es con heparina sódica, unas inyecciones que mandan ahí. Y yo dije, Señor, lo único que te pido es honrarte con la fe, ¿no? De poder celebrar esa Semana Santa. Y yo batallaba, ¿no? Delante del Santísimo. Y a veces delante del Santísimo yo escuchaba que tú eres carne muerta, decía el enemigo. Pero yo seguía haciendo. Y yo comprendo cuando se dice cuando uno en la comunidad expresa lo que significa que Dios honra la fe. Hermanos, si yo me hubiera quedado en esa cama sin servirle al Señor, yo hubiera estado muerto. Pero Dios honró que yo le digo la celebración. Yo recuerdo el domingo de Ramos, yo estaba tirado y había una doctora que trabaja en el hospital oncológico. Y yo le dije, hágame un cóctel de algo, porque yo tengo que ese dolor para poder celebrar la misa. Y ella me dio unos medicamentos y tal que le dan a enfermos de cáncer. Y yo fui a hacer la misa. Yo creo que no he vivido una misa tan ungida como esa. Y así fui haciendo la Semana Santa, ¿no? Después de Semana Santa, pues los estudios comenzaron a revelar que ya había cesado, ¿no? Misteriosamente el cuerpo había creado una red de venas que habían sustituido lo que esas venas tenían obstaculizado. O sea que Dios es grande, hermanos. No hay peor empresa que la que no se comienza a hacer en el nombre de Jesús. Si tú tienes un desánimo en esta noche, hermano, ponte en pie y dale gloria a Dios. Si tú dices, en el nombre de Jesús yo voy para adelante. Si tú has dicho, yo voy a dejar tirar la toalla de esto, pues no la tires. Sigue en el nombre de Jesús. Persevera en el nombre de Jesús. Tú sientes cansancio, sientes prueba por vivir una experiencia de fe seria y radical. Sigue adelante porque Dios va a honrar tu fe. Tú tienes una dificultad económica, no hay un trabajo, o hay mucha dificultad en tu casa, pues tú sigue en el nombre de Jesús, que en el nombre de Jesús todas esas cosas van a ser puestas en su sitio. Y esas oportunidades que Dios tiene para ti, si tú sigues adelante, honrándole, viviendo cerca de Él, orando, con tu testimonio, evangelizando a otros, Dios va a honrar esa fe. Yo tenía misa a las 7 de la mañana y dije, yo no voy a misa. Total, si la obra se va a parar y esto va a ser un desastre. Pero al final yo fui. Resulta que las 9 parroquias que son vecinas mías estaban cerradas. Y la gente que fue a esa misa comenzó a donar a la obra. Si uno se hubiera quedado en la cama, ¿qué hubiese pasado? Esas donaciones pues no hubieran ido para la comunidad, no hubieran levantado o darle gloria a Dios. Cuando tú pienses un día en quedarte desanimado, no dar un paso o no seguir avanzando, piensa que
en ese avanzar Dios tiene una bendición para ti, así que no te la pierdas. Amén.